Bienvenidos a este nuevo video del curso de PCI, en el cual estaremos abordando temas como variables y operadores, que son fundamentales para sentar las bases de algoritmos más complejos. Antes de iniciar con los tipos de datos, tenemos que tener en cuenta que un dato es la representación de algo, ya sea cuantitativo o cualitativo. El dato puede representar una característica o atributo y el dato es la pieza de un conjunto de todo y ese todo es la información. Dicho en pocas palabras, el dato es un bloque que forma parte de un resultado y el resultado es ese total de datos que vendría siendo la información. En PCI, al igual que en otros lenguajes de programación, hay tipos de datos esenciales, tal como es el tipo de dato entero y el tipo de dato real. Estos dos tipos de datos son tipos de datos numéricos. La diferencia es que el tipo de dato real acepta datos con punto decimal. Por otro lado, tenemos los tipos de datos como cadenas de texto, que aceptan texto y caracteres. ¿Qué es una cadena de texto? Una cadena de texto no es más nada que tener, por ejemplo, una palabra, una frase, son cadenas de texto. Y un carácter es solamente, por así decirlo, una letra, un símbolo, etcétera. Y por último, tenemos los tipos de datos lógicos, que son aquellos valores booleanos, solamente valores de verdadero y falso. A continuación, para tener más claridad sobre los tipos de datos, veamos estos ejemplos. Tenemos tipos de datos numéricos como el valor de un producto y la temperatura. Aunque estos datos son numéricos, puede que no todos pertenezcan a la misma clase. Por ejemplo, la temperatura es un dato que puede ser tanto entero como real. Que la temperatura la dejaremos como real, ya que el tipo de dato real va a poder aceptar tanto enteros como números con punto decimal. Por otro lado, tenemos el valor del precio de un producto. En muchos casos podemos dejar esto ya sea como un número entero o un número real, dependiendo del contexto en el que estemos trabajando. Ahora bien, pasando a las cadenas, podemos tener como ejemplo de una cadena el nombre de una ciudad, el nombre de un departamento, el nombre de un producto, así como el código de este. Y por último, viendo los datos lógicos, tenemos datos como encendido, apagado, aceptar, rechazar, ya que solamente tenemos dos valores y los podemos representar como verdadero o falso. Una vez teniendo claro los tipos de datos, vamos a ver el concepto de la declaración de variables. Declarar una variable es básicamente crear un espacio en memoria para almacenar un valor y a ese espacio en memoria asignarle un nombre. Entonces, en el caso de PCI, lo que se hace para declarar una variable es usar la palabra reservada definir. Se usa, como bien lo había mencionado antes, para declarar nuestra variable. Y si nosotros lo deseamos, le indicamos el tipo de dato de la variable. Hay que tener en cuenta que para que nuestros nombres de variables sean entendidos tanto por quien revisa nuestro código como por nosotros, debemos darles nombres descriptivos, tratar de que sean cortos, pero que sean entendibles y podamos saber con leer el nombre para qué propósito será usada esta variable. Teniendo en cuenta que ya nosotros conocemos qué es una variable y cómo definirla, vamos a crear un algoritmo
en el cual vamos a declarar varias variables. A este algoritmo le voy a dar el nombre de definir variable. Ahora bien, vamos a hacer una dinámica en el cual yo voy a poner el enunciado y ustedes detendrán el video y pensarán qué tipo de dato podría ser el que se necesite para almacenar ese valor. Entonces, empecemos. Empezamos primero con los datos numéricos. Entonces, para nosotros definir la edad de una persona, ¿en qué tipo de dato estaremos almacenando este valor? Si nosotros pensamos un poco, la edad de la persona tiene que ser un número entero. ¿Por qué? Porque una persona no tiene, por así decirlo, 3 años y medio o 3,5 años, aunque sería válido, pero realmente cuando nosotros decimos nuestra edad, decimos la edad completa con un número entero. Por lo tanto, para nosotros definir la edad de una persona y guardarla en una variable, lo vamos a hacer almacenándolo en un tipo de dato entero. Ahora, llevando esto al código, vamos a usar la palabra reservada definir, seguido el nombre de la variable, en este caso edad, porque digamos que es lo más correcto, y luego vamos a usar la palabra reservada como y seguida del tipo de dato para nosotros decir cuál es el tipo de dato, en este caso como entero. Y listo, hemos creado una variable para almacenar la edad de una persona. Ahora, tenemos dos ejemplos más. Uno que es el precio de un producto y la cantidad de alumnos en un curso. Si nosotros analizamos sobre el precio de un producto, según el contexto, puede tener valores con punto decimal. Por lo tanto, sería mejor o más prudente definirlo como una variable real. Hacemos uso para definirlo de la misma sintaxis, así como hicimos con edad, le damos el nombre a la variable, en este caso precio, y escribimos la palabra reservada que nos va a establecer el tipo de dato al cual le vamos a asignar a precio, en este caso como real. En el caso de la cantidad de alumnos haremos lo mismo. Creamos una variable que se llame cantidad. En este caso, como es la única cantidad que nosotros vamos a almacenar, podemos dejarlo con el nombre de cantidad. Pero si nosotros tenemos más cantidades, lo ideal sería, por ejemplo, decir cantidad alumnos. El nombre de la variable es un poco más larga, pero sería más clara para nosotros. Y ya por último, decimos el tipo de dato que tendrá esta variable. En este caso, como entero. ¿Por qué? Porque no vamos a almacenar persona y media. Digamos que las personas serían como por unidades. Por lo tanto, cantidad de alumnos va a ser una variable de tipo entero. Ya para finalizar, definamos estas dos variables. Tenemos que definir una variable para almacenar el nombre de una persona. Y aquí es claro, estaríamos creando una variable de tipo cadena. Por lo tanto, escribimos la palabra reservada, el nombre de la variable, en este caso también será nombre, porque estamos almacenando el nombre y es una variable que representa el tipo de datos que vamos a almacenar. Y seguido de la definición del tipo de datos que guardará, en este caso como carácter. Aunque diga carácter, no hay que asustarnos porque puede almacenar tanto cadenas de texto como un solo carácter. Y tenemos este último que sería crear una variable para definir si una persona es mayor de edad.
Como estamos solamente haciendo una pregunta de si es mayor o no, o sea, con solo dos respuestas podemos almacenarlo dentro de una variable tipo booleana, ya que sería más o menos decir que en caso de que si es mayor de edad, se almacena un true y si no es mayor de edad, un false. Por lo tanto, definimos nuestra variable que podemos decirla como es mayor y le asignamos su tipo de datos que sería como lógico. Y de esta manera hemos creado o definido nuestras variables. En el próximo video estaré hablándoles sobre los operadores. Si te gustó este video, sígueme, dale like y deja un comentario sobre ejercicios que quieras ver desarrollados en este curso.